Muy buenas noches, queridos amigos. Qué gusto nuevamente estar ingresando a sus hogares en este hermoso jueves que hoy el Señor nos ha regalado. Siempre con la inquietud de llevarles a ustedes los temas que son de nuestro diario vivir y sobre todo aquello que involucra a personalidades, a personas que han dejado su trabajo, su esfuerzo, su cansancio, sus desvelos, muchas veces con falta de alimentos, pero que eso no coarta la devoción y el amor con que se hacen las cosas para la imagen de devoción. Es para mí un gusto en esta noche conversar con un gran amigo, con un ejemplo de cucurucho, le digo yo, alguien que entregó muchos años de su vida a Jesús Nazareno del Rescate, allá en el templo de Santa Teresa, alguien que edificó, construyó y dejó cimientos para lo que hoy es esta procesión y este majestuoso miércoles santo en la ciudad de Guatemala y sobre todo en el centro histórico. Pablo Aparicio, bienvenido a Conversando con Luis Hernández. De verdad, qué gusto tenerte acá. Hacía meses que estaba queriendo tenerte acá conmigo y platicar de tantas cosas que envuelven ese misticismo y ese romanticismo con Jesús del Rescate. Pues el gusto es completamente mío, Luis. Muy agradecido por tu invitación. Siempre es para mí un momento de gusto. Las conversaciones que hemos tenido, tanto en filas como en otros lugares nos hemos encontrado, siempre van alrededor de este quehacer, porque es un quehacer realmente cuando uno se dedica a este tipo de actividades, de organización, de logística, que van complementando toda la parte devocional y que pues en tu caso pues un maestro de tantos años también estar a cargo de algo tan grande como fueron las devociones allá en el Calvario. Y para mí es un enorme gusto estar esta noche con vos. Qué bien, Pablo, aquí ya entrando en confianza, entrando ya relajados, ¿verdad? Así es. ¿Cómo es tu vida o tu inicio, Pablo, llamémosle en este caso de cucurucho, para después llegar al punto de tu devoción? ¿Cómo empezaste? Mi papá era cucurucho, el hermano mayor de mi abuela materna, o sea, el tío abuelo, el tío de mi papá, mi tío abuelo, mi tío Julio, eran cucurucho también, y vivían aquí a 2 cuadras, sobre la 12 calle y 12 avenida. Entonces, desde pequeño había ese acercamiento devocional porque ellos cargaban. Además, del lado de mi madre, que no son guatemaltecos, pero adoptaron estas tradiciones como propias. Y fue de la mano de mi abuela materna, de mi abuela, la mamá de mi mamá, con quien llegué a Santa Teresa. Y de lo más sin planificar ni nada, porque ni siquiera era ella una devota grande de la imagen de Jesús del Rescate o de la iglesia de Santa Teresa, sino que por ir a hacer un mandado X una tarde de entre semana, teniendo yo tal vez unos 3, 4 años de edad, ingresamos a la iglesia. Yo, por supuesto, esto no me recuerdo, sino que son ellos, mis papás y mis abuelos que me lo contaban. Pues me llevaron a la capilla del Señor del Rescate y hubo ese clic mágico, si se le puede llamar de esa forma, con la imagen. Y mi abuela regresó contando que había yo tenido, que me sacaba de la iglesia y le pedía que me volviera a entrar. Y así en ese ir y venir, ella pues regresó muy impresionada de cómo me había impactado la imagen del Nazareno de Santa Teresa. Y mi papá dijo, yo creo que el Señor sale en procesión los miércoles santos, a ver si el próximo año vamos a ver la procesión. No solo lo fuimos a ver, sino que él se inscribió y pues inició ya, digamos, él también una relación con los entonces organizadores, don Osvaldo Aquino, Vinicio Barreda, don Sergio Pérez. Y pues al principio yo no daba el alto, obviamente, pero para mí era el momento culminante del año, el llegar el martes santo, que era cuando entregaban los turnos en ese tiempo, y ver que ya estaba la iglesia abierta y el anda expuesta y el Señor en velación, previo a su procesión el día siguiente, ya con el turno, y era aquella ilusión de ver qué turno le había tocado a mi papá, la marcha y toda la cosa, y tener oportunidad de ir de su mano. Ahí sí que tal vez, no sé, posiblemente don Osvaldo nos cachó de que teníamos buena
íbamos a tener buena llegada en la asociación más adelante y con el Señor, nos dejaba ir bajo el anda, mientras mi papá cargaba. Entonces iba yo agarrando a mi hermano grande y mi hermano agarrando a mi papá, entonces íbamos los tres bajo el anda. Y lo hicimos así durante un montón de años, no te sabría decir exactamente cuántos, hasta que en 1989 ya empiezo a cargar yo. De hecho, hace algunos años encontramos una foto de ese primer turno mío, fíjate, donde voy cargando en el tercer brazo del anda, el turno 4, que en aquel tiempo era el turno de los bajitos, de los que comenzábamos, pegábamos alto por los nuevos, por decirlo. Los nuevos, exacto, y algunos viejitos que se habían quedado chiquitos. Entonces, y era en la tercera calle de la 10ª avenida a la 11 avenida. Recuerdo que ese año, al dar la vuelta al cortejo, cuando la Santísima Virgen dio la vuelta en la 11 avenida hacia el norte, hubo un aguacero espantoso y tuvieron que bajar el anda al suelo, poner los plásticos y toda la cuestión. Y de ahí en adelante pues ya me fui quedando, en ese momento tenía 10 años, ¿verdad? Y poco a poco pues me fueron dando ya más responsabilidades en el correo, porque desde entonces quise colaborar. Claro, pero antes no eran tan rigurosos como lo son ahora. Exacto. Ese día llegabas y te daban tu puesto. Tu puesto, yo llevando con el estandarte. ¿Y qué era el cuerpo profesional de la Procesión de Jesús Rescate? Antes eran 32 turnos ordinarios y como 6 comisiones en total, más el paso por los parques. Y tenías 2 estandartes, cruzantes y reales. Eso era lo que llevaba el Señor. Toda su parafernalia. Eso era todo. Entonces, había momentos que yo llevaba el estandarte morado y mi hermano el estandarte rojo, y después nos lo cambiamos porque pesaba más el morado que el rojo. Y digamos, así fui creciendo en mi servicio a la consagrada imagen, llegando después ya en las inscripciones, te dan el cartabón para que fueras viendo gente, o ponga las moñitas o los ganchitos a las moñitas de los turnos, y poco a poco va subiendo la calidad de responsabilidad. Pues fueron casi 30 años de estar en esto. Y esto nos da la pauta, lo que decís, comenzar desde abajo. Así es. Eso nos hace unos cucuruchos con una formación especial. ¿Por qué? Porque llegamos a conocer, como dices tú, desde poner los ganchitos hasta ir a barrer las bodegas, el cartabón, limpiar las horquillas, pero eso te va acercando a tu imagen, a tu devoción, que se va incrementando y te va fortaleciendo en tu forma de proyectarse dentro de la hermandad. Absolutamente, porque precisamente esa ilusión de servir en lo que fuera es lo que de patojo no lo movía para estar echando punta, sobre todo con esos grandes señorones que había antes, que organizaban las procesiones de una forma tan recatada, tan discreta. Todo era una especie de sorpresa, de secreto, pero un secreto bien guardado, bonito, en donde lo que se esperaba pues era el día grande de la procesión, cuando se abría la puerta y pues ya estaba el Señor en sus andas, las túnicas nuevas, o si era una túnica que tenía algún significado especial, algún adorno conmemorativo o una cita bíblica fácil de explicar, una cuestión así como el caso de Santa Teresa durante tantos años, en que se mantuvo una línea muy tradicional, muy simple en cuanto a sus alegorías, que era fácil recordar: la samaritana, la oración en el huerto, los leprosos, tantas capítulos evangélicos son tan fáciles de entender y de recordar que uno... y muy eucarísticos en algunos casos. Exactamente, como antesala al día siguiente. Y era, digamos, el cardenal Quesada Toruño siempre decía cuando llegaba a la misa de la salida que le encantaba ver la manera como el Señor destacaba por sobre todo el adorno. Y ese era, digamos, en el caso de un nazareno, eso es bien... se nota tanto, ¿verdad? Una imagen tan alta como el Señor Rescate y su giro de la manera como carga su cruz. Aún después de la restauración, pues la manera como se le puede ver venir caminando e ir y ver cómo se va caminando era algo muy especial para nosotros, y teníamos como que ciertos puntos de la iglesia desde donde nosotros decíamos: sí, ahí está, bien, y eso también da para la iluminación. Y tantos temas logísticos que van de la mano de la parte devocional, ¿verdad? Para lograr pues hacer un cortejo de principio a fin, que no comienza en el momento que se toca el timbre, sino que casi que cuando entra la anterior. Realmente esa es la parte que muchas veces nuestro pueblo desconoce. Creen que armar una procesión o sacar una procesión será cosa de un mes y medio, y no, realmente a estas instancias estamos hablando que el trabajo es anual. Es anual, sí. Entra la procesión y no termina, ahí realmente
realmente comenzamos. Ya cuando al transcurrir del tiempo, Pablo, te vas involucrando directamente dentro de la propia organización. Yo no sé cómo conformaban la mesa directiva, por llamarle así, y si había un presidente, un secretario. ¿Cómo te involucraste ya dentro de ese, dentro ya en los últimos la cabeza? En los últimos años de vida de don Osvaldo Aquino, que fue, bueno, tal vez me voy un poquito atrás, me voy incluso hasta antes de que yo naciera, 1955, cuando se forma la hermandad o la Asociación de Jesús del Rescate, despuesito de Semana Santa, porque en la procesión de Jueves Santo, una serie de caballeros que integraron después esa asociación dijeron: qué larga la espera desde que entra la reseña hasta que sale Jesús de Candelaria, porque recordemos que en el 55 no salía Jesús de los Viates, y por supuesto no salía Jesús del Rescate, o sea, había dejado de salir del año 41 al 56, que salió nuevamente. Entonces en el 55, después de la Semana Santa, organizaron la hermandad, hablaron con el padre Nana y Sinena, que era el encargado. ¿Era hermandad o era asociación? Aparece como hermandad en el acta, pero el estandarte dice asociación. Son de aquellos temas que, así como algunos confunden dolorosa con soledad y todo, que son temas que se han ido consolidando o entendiendo mejor en el camino. Sí, porque en el Calvario el estandarte dice Hermandad de la Virgen de Dolores. Y es cofradía. Es cofradía y no es de Dolores, sino que es soledad. Es soledad, exactamente. Entonces, cabal, digamos, eran tal vez términos que con el tiempo y con la mayor difusión de material y todo, pues se fue entendiendo cómo era que se debían llamar cada una de las agrupaciones. Pero ¿qué pasó? Esa asociación de mayo a la cuaresma siguiente no tuvo una participación muy consistente. Únicamente los señores Aquino, el papá de don Osvaldo Aquino, don Luis Aquino y don Osvaldo Aquino, y el señor Jorge Flores. Ellos se quedaron, digamos, prácticamente encargados del cortejo, de todas los cultos en Santa Teresa. Y después de la Semana Santa del año 56, que salió la procesión, el padre Hernández los nombró encargados. O sea, se rompió la figura de hermandad con directiva y todo eso. En los años 80 principios muere don Jorge Flores, que era el otro encargado general, digamos, y se queda don Osvaldo Aquino de manera ya solito, pues, de los siguientes 20 años más o menos, que murió en el año 99. Y ya para entonces yo ya participaba, digamos, ya estábamos participando. Ya estaba más involucrado. Aunque estaba patojón, pero ya involucrado. Don Osvaldo trabajaba estaban dos de sus hijos en el grupo, su hija estaba en la parte de la Santísima Virgen, pero con él estaba cerca siempre don Vinicio Barrera, que también fue encargado durante un montón de años, que fue a quien, digamos, yo le recibí la estafeta como encargado más adelante. Sí, en mi caso, digamos, la primera procesión la saqué como encargado, porque era una asociación sin mesa directiva, solo un grupo de colaboradores cercanos, digamos, y el grupo pequeño y el grande, ¿verdad? De la gente que no era constante, pero que sí eran de todos los años que llegaban a la procesión. Y nosotros armamos una directiva, cuando está el padre Juan David Noguera, en donde sí fui presidente yo durante los siguientes 2 años. Después vuelve a cambiar la figura, coordinador, asesor del padre, y o sea, fue cambiando de alguna forma toda la y eso resta estabilidad y credibilidad, creo yo. Por supuesto, porque la gente, digamos, no solo, digamos, en el caso de uno, sin cargo, sin pin, sin nada, pues ahí estaba y sabía uno qué es lo que tocaba hacer. Pero hay gente que sí necesita cierta guía, cierta certeza, precisamente es la palabra correcta, para saber qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está trabajando, porque se dedican tantas horas después de las jornadas laborales o estudiantiles, o digamos, todo el tiempo para la familia lo invierte en este tipo de cosas, y la familia no lo acompaña a uno de esto, pues uno está en la calle y es otro rollo, pues riesgos de transitar horas nocturnas haciendo a veces cosas que para explicarlo tiene que ser alguien del gremio de los concursos para que lo entienda nada más, porque ¿qué van a entender que uno está a las 2 de la mañana tocando la puerta en otra hermandad porque se le quemó el inversor de energía del timbre, exactamente, para el día siguiente, y que afortunadamente pues ha existido armonía entre las otras asociaciones. Y que a todos nos ha tocado en alguna vez. Claro. Siempre hemos tenido inconvenientes, principalmente con lo eléctrico. Creo que ha sido el talón de Aquiles de muchas hermandades, y hemos tenido que ir a tocar la puerta, como dice Pablo,
a otros buenos amigos, a otros buenos cucuruchos que de gran manera entienden nuestra problemática, porque también ellos han pasado situaciones como esta. Correcto. Casos como estos, y casos sencillos como un año, me recuerdo que llegó un grupo de incensadores adicionales a los que iban en el cortejo, pero llegaron solo con su incensario. Y entonces agarraron de nuestro carbón y del incienso y todo. Y me recuerdo que era cuando el recorrido todavía pasamos por San Sebastián y cruzábamos para la Reco, hacia la primera avenida. Y al dar la vuelta, me recuerdo que se acercó el jefe incensario, se ahí conmigo en el anda y me dice: Pablo, tengo solo media cubeta de incienso, y nos faltaba toda la primera avenida, el San Juan de Dios Parque, o sea, nos faltaba un montón. Todo el recorrido. Estamos a la mitad prácticamente. Y le venía bajando la hermandad a la recolección a recibirnos. Saludamos toda la cosa. Y al profesor Hugo Castillo le dije: profe, ¿no nos prestan un poco de incienso? Porque con mucho gusto, no sé qué, me dieron 2 cubetas de incienso. Y cuando se las quisimos ir a devolver, no nos las aceptaron, porque dijeron era como una ofrenda, una ayuda también, ¿verdad? Claro. Y, por ejemplo, el año que tuvimos el problema con la armazón del Anda, llevamos gente, creo que de todas las hermandades abajo del Anda, queriéndonos apoyar ahí con que sí, que pongamos unas placas de no sé cómo, que pongamos unas horquillas para que amarradas con alambre, o sea, cada quien daba su impresión, pero había una unidad interesante, ¿verdad? Claro. Y como bien, el bienestar de la procesión. Correcto. Recuerdo gente de ustedes en una ocasión que se nos fue por allá por el santuario, también la planta grande, que parecía la que tenían ustedes. No me recuerdo el nombre del muchacho ahorita que la hizo caminar. En el 2012 me acuerdo. Pero fue alguien del Calvario. Sí, entonces todos los que estamos involucrados en estas actividades, como que hablamos un idioma en común, como que hay un código que no está escrito, pero todos entendemos, y que nos permitía precisamente comunicarnos en momentos complicados, como también celebrar y gozar en casos digamos, como terminaba un cortejo sin novedad, que o sea, había llovido muy duro y de repente pues ya dejaba de llover, se quitaban los plásticos y uno sigue con aquella fuerza que yo no sé, solo porque viene del Señor uno lo logra hacer, porque ya cuando ya salía de la procesión uno llega muerto, el cansancio de todo el año de trabajar, pero los últimos 40, 50 días son un desvelo diario. Con dolor de espalda, pies hinchados. De todo. Yo me recuerdo cuando fue el año que el Señor salió de su restauración, en la procesión de retorno a la restauración. Pues obviamente las andas las arreglamos en Santa Teresa, las trajimos aquí a Antropología, ya para montar las imágenes, toda la cuestión. Pero cuando terminamos de armar andas y todo, y que ya las habíamos subido al cabezal, al trailer que las iba a traer, yo fui a mi casa porque no había traído el tacuche, nada, pues, y dije: voy a dormir un ratito. En el momento que me senté en la cama y que me estaba por desamarrar los zapatos, sonó la alarma. O sea, que solo era... Igual me quité la ropa para irme a bañar y todo, y ya venía otra vez, o sea, se la tiraba uno en blanco y uno venía muerto el cansancio, pero ya cuando estabas nuevamente en tu posición, en tu responsabilidad, en tu compromiso, en tu trabajo, porque así les decía a los muchachos siempre, esto es un trabajo, muchachos. Vitalizado. Completamente. Terminaba y ya volvían los dolores, la subida al carro, al regreso, o sea, era la que era complicada. Pablito, dentro de todo ese historial que tenés dentro de la Hermandad, Asociación de Jesús del Rescate, creo que los momentos más sublimes y más llenos de emoción y nerviosismo también es cuando uno le toca revestir a su imagen. ¿Qué pasaba por tu mente o cuáles eran tus reacciones? Mucha gente dice: pero es que usted lo hizo muchas veces, pero no todas las veces son iguales. Definitivamente no es igual. Y sabes que lo hablaba hace unos días con Mito Valladares, precisamente. El estar ante la imagen de la devoción de uno, o sea, hay momentos. Una oración en su altar de veneración, pues es como todos lo vemos. Pero hay ese momento que uno, solo con abrir la puerta, está el candadito para ya tener acceso directo a la imagen. Pues hay tantos aspectos que lo hacen a uno sentirse indigno, sentirse con una responsabilidad enorme, porque no solo estamos hablando de una imagen que tiene 300 y pico de años, ¿verdad? Una obra de arte excelso a nivel continental,
sino que estás hablando de un ícono de fe que la gente venera y en donde confluyen tantas oraciones de agradecimiento, de angustia, o sea, la necesidad de un milagro que deben hacer por la fe de la gente, que uno todo eso lo siente en ese momento. O sea, yo no creo en esos cuentos de las chakras y las energías, todo eso que sea, pero estando uno cerca de una imagen de estas, uno siente esa presencia sólida del maestro, impresionante. Sobre todo, digamos, pongo el caso del Señor Rescate, una imagen alta, una persona con todos sus atributos anatómicos perfectamente hechos, que al momento desde que uno empezaba a retirar la cruz, se acercaba y quedaba su rostro acá, uno sentía la penetrante mirada del Señor, casi que le respiraba encima. Y el olor tan característico de la imagen, que es una mezcla entre incienso, flores, madera. Solo al abrirlo. Es un olor único. ¿Verdad? Que es, uno podría pensar que es hasta el olor de la santidad, porque pues son íconos, como repito, íconos de fe que tienen tanto poder para impregnado, ellos están impregnados de mucho dolor, de alegría. Y cuántas miles de personas han orado ante ellos. Entonces, ese momento era de gran... era impresionante, y digamos, ni siquiera cuando fue el proceso de restauración que vi al Señor completamente, digamos, desmontada la imagen, todos sus puestos sobre una mesa, ni siquiera ahí se le resta ese valor devocional que va más allá de lo artístico. Eso no lo entiende nadie que no esté metido en esto. Claro. Y sobre todo la gente que con su devoción y su fe sencilla entienden que ese es un medio por el cual pueden llevar sus oraciones al Altísimo. Entonces, pues iniciar todo el proceso de escoger la túnica que se le iba a poner, recordarnos cuándo se le cambiaron sus albas, no sé qué, y sobre todo si iba a ser la procesión la que venía, que se le iba a mover del lugar y todo, revisar que todos los tornillos y su estructura, todo estuviera debidamente asegurado. A pesar de que para eso, pues vos sabes perfectamente que hay que hacer fuerza, hay algunas cuestiones, digamos, casi que pesan tremendamente, pesan. Y el equilibrio para subirlo al anda, al adorno y todo, que son cosas que hay que hacerlo con un cuidado tremendo, que uno los arregla y todo abajo, y arriba hay que volverlos a arreglar, porque de la subida y todo, pues o sea, se hace con gran cuidado, pero en algún momento, pues, que la cola de la túnica, para un caso nazareno, pues, sabes que es mucho más complicado. Es más complicado. ¿Verdad? Y luego ya la colocada de sus manos, ver que quede perfectamente puesto, de una forma en que la palma dé con la cruz, no los dedos, por cualquier movimiento. O sea, tanto cuidado, bajarte, ver que él anda, ya cuando está colocado, mover los bolillos para ver cuánto se mueve, tantos detalles que lo hicimos tantas veces, y como bien dices, nunca fue igual. Cada vez fue distinta. Situaciones incluso, no quisiera llamarle extraordinarias o sobrenaturales, pero que suceden. Por ejemplo, en un año que íbamos moviendo al Señor un martes de carnaval, de su altar, hacia la sacristía, para cambiarlo ahí y luego subirlo al altar mayor, lo llevábamos en una carretilla, donde lo llevábamos siempre, alguien jalaba la carretilla y alguien más lo llevaba tomado de la cintura, digamos. Y él se le ponían sus manitas en ese tiempo, que tenía la parte del tornillo que hacia atrás. De esta forma, agarras con un cíngulo igual al que usaba, pero chiquito era. Y una de las personas que lo llevaba frenó. Y yo llevaba al Señor de la cintura, digamos. Entonces, al momento que él frenó, me dio con una de las espinas de la corona y me sacó sangre y toda la cosa. Y el pobre señor se moría de la pena. No, qué pena, Pablo. No te da pena, don Sergio. Don Sergio pues, fue de hecho. Saludos, don Sergio. Saludos, don Sergio. Y al momento de que ya estábamos por cambiar la ropa y toda la cuestión del Señor, yo me arrodillé para deshacerle el cíngulo grande. Ajá. Y por alguna razón, se zafó el nudito de las manos, digamos. Y en ese tiempo pues tenía las articulaciones más suavecitas de su señora, entonces vino y hizo esto, ¿no? Y prácticamente me agarró la cabeza donde me había golpeado la herida. Yo me quedé frío, por supuesto no quería levantar la mirada porque dije ya estuve. Pero cabal, don Sergio y la otra persona que estaba presente dijeron como, bueno, ahí está, que no se sienta mal nadie pues por lo que pasó. Y son cosas que no se vuelven a pasar, pues, y solo porque uno estuvo presente, sabe que suceden, y posiblemente fue una casualidad que se deshizo el nudito, no lo hicimos bien, pues, eso es una cuestión que nadie lo va a determinar al final de cuentas. Exactamente, pero uno en su fe, en su devoción, entiende que eso pudo haber sido un detalle, ¿verdad? Un agradecimiento, un perdoname, porque te lastimé. Yo me emocioné mucho, que hasta estaba de rodillas ante él cuando fue así como, bueno,
voy a portar mejor. Y en alguna oportunidad, hay tanto que hablar, tengo muchas preguntas para vos. ¿Tuvieron alguna complicación con un ropaje, con una cruz, con una corona, una cabellera? Bueno, ¿Qué pasa? Nos pasó con una túnica y con una cruz. Lo de la túnica, impresionante. Se la probamos, era la que iba a sacar en la procesión, pero el domingo de Ramos, que lo estábamos diciendo ya para la procesión, no quedaba al centro digamos, el detalle del pecho, una manga más corta, la otra se hacía una bomba acá, una cosa terrible que hubo que cambiarle, pues le pusimos otra y con esa salió. Lo de la cruz todavía fue más impresionante. Eso ya en aquel tiempo se cerraba la iglesia el domingo de Ramos después de la misa de palmas y no se abría sino hasta el martes santo en la tarde. Y durante esas horas, de domingo a martes, era que se montaba el adorno y todo, que ya estaba hecho el adorno, pero era de montarlo sobre las andas que las estaban ya colocadas dentro de la iglesia. Y lo primero que hacíamos era subir al Señor, sin adorno todavía. Entonces lo subimos, estábamos subiendo la cruz, y algo que hemos hecho cientos veces, no le quedaba la cruz. Y no le quedaba porque se le ponía y la parte de atrás había que hacerle un movimiento para arriba y para un ladito, para que cayera ya, digamos, el tornillo que iba en la parte de enfrente. Ajá. No entraba. Dos tornillos, o sea. Sí, ahora usa 3, después de la restauración. No entraba el tornillo, no entraba. Subió otra persona. Lo mismo, y no entraba. Y aquello hasta uno decía, no, mire muchachos, yo veo muy serio a Jesús, les dijo alguien, mejor dejémoslo ahí un ratito. Fuimos a ver la procesión de la parroquia que iba pasando atrás sobre la tercera calle, pues bajando la tercera calle por la Cruz Roja. Y al regreso oramos un poquito para ver si se logra. Y cabal, eso hicimos, regresamos y tuvimos la procesión y toda la cosa. Y se subió la persona que estaba de primero haciéndolo, después de hacer la oración y toda la cosa, se le pasamos la cruz nuevamente y se cayó perfectamente. Fíjate Son cosas raras, ¿verdad? Que uno no entiende por qué. O sea, hicimos exactamente lo mismo, ¿por qué no se logró? Las previas salieron bien. Y todos chorreando sudor así, y no lográbamos hacerlo poner. Y era algo que lo hicimos, pues, en cada procesión, en cada cambio de ropaje, es un asunto. Fíjate que ahí sí que son cosas que pasan y hay que contarlas y hay que decirlas. En alguna oportunidad también con Jesús Nazareno de la Justicia pasó algo similar. Y nos costó ponerle la cruz. Y cabalmente, como vos decís, es mejor bajarse y tranquilizarse. Pero a mí se me ocurrió preguntarle a las personas que estaban conmigo, miren, dije, ¿ustedes no traen algún problema? ¿No traen algún pleito? ¿No se enojaron con alguien o tienen un rencor o algo así? Yo, una de las personas que estaba me dijo, mire, yo me peleé con mi hermano y pasó, creo que hasta golpes hubo y toda la cosa. Entonces le digo, mire, pidámosle a Dios, vamos a rezar. Y a la distancia usted pídale perdón a su hermano. Y mira, de verdad, regresamos ya tranquilos. Y mira como que con aceitío, por Dios, el tornillo hubiera caído con túnicas, no digamos, es más frecuente con la túnica que con la cruz. Correcto. Sí, pero... Cabelleras también sucede. Pasa. Sí. Una vez nos tocó con el sepultado, nos hicieron una cabellera chiquita, pero no la habíamos tallado, la verdad fue error de nosotros, y cuando ya en los preparativos la pusimos, no quedaba. Se tuvo que utilizar una de las que ya tenía. Uh-huh. Pablo, dentro de todo ese sinfín de anécdotas, recuerdos, te tocó un miércoles santo ver una anda con otras dimensiones que pues se fracturó. Desafortunadamente son cosas materiales y eso puede pasar hoy, mañana y va a seguir pasando, ¿verdad? Pero también uno que ha sido muy entregado, ver que un accidente de este tipo pasa. ¿Qué pasó por tu mente? Terrible, porque para comenzar, yo no estaba de acuerdo con el proyecto de ampliación de Landa. ¿No fue proyecto tuyo? No fue proyecto mío. No fue proyecto mío y fue, digamos, una idea mal concebida con buena intención. Uh-huh. Porque todo el mundo quiere que su cortejo tenga un imponente, grande y todo, pero era posiblemente porque quien estaba a cargo
de la rectoría en ese momento, el sacerdote que estaba a cargo, no tenía concepto real de cómo era la procesión de Jesús del Rescate, que era una procesión tradicional, pequeña, con ciertas características que la hacían familiar. El peso era tan adecuado o tan liviano, digamos, que cargaba desde el más chiquito de los nietos hasta el abuelito que ya estaba con bastón, aguantaban cargar el anda y todo. Entonces, y que había, por la manera como creció el cortejo durante los primeros 50 y tantos años de realizarse, había muchas familias e instituciones que compraban los turnos completos para cargar, digamos, todo el Banco de Guatemala, un grupo del Banco Industrial, del Banco del Agro, etcétera, ¿verdad? Y familias completas también. Que ya era una tradición y una devoción. Una devoción, y que, pues a veces conseguir 60 cargadores cuesta, conseguir 90 cuesta mucho más. Y claro, para estar seguro que tengas a los 90 en cada esquina. A pesar que la procesión se vendía por completo todos sus turnos. Entonces, el anda llegó, desde que la vimos, los de la vieja escuela, digamos, dijimos, miren, hay algún tipo de... O sea, es diferente la estructura como estaba concebido el mueble. Y el mueble original, digamos, el de 60, el que hizo don Osvaldo Aquino en el año 84 para estrenar en el 85, es parte de este mueble. Digamos, son los dos módulos de las puntas y el central es el nuevo. Entonces, lo que íbamos en la salida. O sea, aparte que un adorno completamente fuera de la idea, como ha sido siempre muy alto, no se miraba por ninguna parte, en la puerta de salida, el día anterior había habido una serie de reuniones y problemas ahí que nos habían vuelto a dar la responsabilidad del cortejo a 12 horas de que saliera la procesión. Entonces, prácticamente íbamos con un equipo, íbamos con 2 equipos, era una cosa así complicada, ¿verdad? Y en la mera puerta que bajábamos al atrio, uno de los cargadores del turno de salida de siempre, de Voto de Jesús de siempre, me gritó, Pablito, mira, y me señaló. Y me di cuenta de que cabal habíamos puesto a los altos adelante y los más bajos atrás. En la parte, en el brazo 32, digamos, donde se unía la parte vieja con la nueva, iba haciendo esto. Entonces me fui al otro lado y exactamente lo mismo. Qué riesgoso. En la puerta. O sea, por un momento dije, vamos para adentro, regreso, y no salimos. Porque, o sea, el riesgo que eso... Claro. Entonces, al padre le dije, no, saquémosla. Le dije, no se había nunca ensayado la vuelta de salida y todo se dio perfectamente bien. O sea, todo funcionó de maravilla en ese aspecto de tamaño y dimensiones. Pero desde ese punto hasta casi llegando a la recolección, 10 horas más tarde, fuimos con el problema de que el anda... O sea, el tipo de estructura, el tipo de ensamblaje entre la parte vieja y la nueva no era la ideal para las fuerzas de torsión y de tensión que tiene el mueble ya en movimiento, pues, porque aunque cargue la gente del mismo alto, que les dijeras que van mucha despacio, por favor, señores, carguen con cuidado porque además ese problema, pues la calle no es pareja, el nivel de fuerza no es el mismo y el peso era grande. O sea, pesaba bastante. Entonces, y llevábamos un equipo, como te digo, cansado, tensión, dividido. Entonces, pero hubo un momento que seguimos muchachos. O sea, teníamos que regresar al Señor completo. O sea, su recorrido tenía que hacerse. No lo podemos interrumpir. Y fue, como te digo, donde mucha gente de otras hermandades se acercaron con herramienta y todo. Y cada quien hizo lo mejor que pudo. Hasta que se logró ya, como te digo, o sea, 10 horas más tarde ya se logró asegurar bien estas juntas. Hubo todavía problema el año pasado, sin embargo, ya del año pasado para este año, la trabajó don Gabriel Aquino, que fue hijo de don Osvaldo, de quien hicieron el número originalmente. Este año el anda iba nítido, o sea, con la rigidez que debe tener. Ese año, para dar una vuelta, imagínate que yo jalaba para acá y lo que se movía era de aquel lado. O sea, uno sentía la fuerza tipo como de culebra, se miraba la cuestión. Como que fuera un transmetro. Un articulado. Exactamente. O sea, entonces casi que todas las vueltas no hacías función de timonel, sino que de guía, solo diciendo paso a la derecha, paso a la izquierda. O sea, sino la gente que hacía, y como todo el mundo ya había visto en las noticias que veníamos con el problema, entonces todo el mundo cargaba así como con cuidadito, ¿no? Para que fuera la cosa. Yo creo que el cucurucho o el devoto cargador de Jesús del Rescate se portó a la altura. Yo lo pude ver. Entendieron, creo que sin necesidad de muchas palabras, entendieron el mensaje de que ellos también eran responsables de tan bella imagen. Así es. Y de un tiempo de que pasó ese incidente, se cargó tal vez más despacito y ya no existió los famosos levantones. Nada, sí. Y admirable, realmente yo participé de ese cortejo, por ahí nos saludamos, tuve la oportunidad de cargar a Jesús.
y sí vi con mucha admiración ese detalle de los devotos y el detalle de las demás hermandades auxiliándolos a ustedes en lo que... Sin haberlos llamado. Sin haberlos llamado. Llegaron a apoyar. Sí, yo creo que eso habla muy bien de un testimonio de hermanamiento, un testimonio de unidad. Como iglesia somos uno, tenemos nuestras devociones distintas, pero la finalidad y el fin pues es uno solo. ¿Y qué pasó cuando ya retornaron al templo, Pablito? Fíjate, lo que platicábamos fuera de cámaras, prácticamente sentí el deseo casi de aplaudir cuando dimos la vuelta y estábamos ingresando al templo, porque realmente ahí ya era un momento, llegamos casi 3 horas de retraso. Algo nunca visto en Santa Teresa, lo más que nos retrasábamos eran 20 minutos, 15 minutos. Entonces son muy puntuales. Y, claro, y con el cambio de turno, como era poca gente en las esquinas, o sea, 60 cargadores, es fácil ordenarlos y coordinar con la gente que me turno. Mucho vamos a hacer el cambio en 30 segundos, para que tengan a la gente pilas y díganles que venimos con retraso para no castigar al cargador con un paso rápido, que eso es esperar todo el año para que... Y que no era recomendable tampoco. Que no era recomendable tampoco. Entonces, ese retraso en algún momento llegó a ser casi de 4 horas, lo logramos a llevar como a 2 horas 40 el retraso, siempre llevando el paso lento, digamos, pero fue increíble para mí el momento que empezaron, que cayeron las primeras notas de la marcha oficial dentro del templo. Fue una misión cumplida así a nivel caibil, porque habíamos sufrido todo el camino, fue una procesión completamente distinta, creo que marcó un antes y un después de cómo eran las procesiones de Jesús del Rescate. Pero sin embargo, creo que los tiempos cambian, las personas cambiamos, pasamos, o sea, no somos, ahí sí que pilares de iglesia, y pues uno lo que desea es que quien esté a cargo siga haciendo su trabajo cada vez mejor, y si se les puede apoyar y ayudar de alguna forma, pues hacerlo. Ese es un punto importante, y lo voy a tocar con tu permiso. Muchas veces las directivas que toman o que desechan la experiencia, digamos, en el caso de nosotros. Vamos a poner como ejemplo que porque fuimos parte también de esa organización, pero no toman en cuenta la experiencia y los consejos, más que ir a mandar o ir a querer sobresalir. Creo que deberían de bien aceptar una sugerencia por parte de la gente que ha conformado, porque esa es la base, es nuestra herencia, es nuestra plataforma, es nuestro cimiento para poder seguir desarrollando con las innovaciones que cada directiva o cada dirigente le quiera hacer, o cada sacerdote en este caso, pero que tomen en cuenta la experiencia de la gente. Correcto, y no es, yo creo que tocaste 2 puntos, dos términos ahí que son bien importantes. Figurar. Uno, cuando va en la calle, en el cortejo, muchas veces se te pasa tu cuadra favorita, tu turno que te tocaba cargar, se te pasa porque vas tan ocupado en lo que vas haciendo que no... O sea, es impresionante la cantidad de situaciones que se dan cuadra a cuadra, paso a paso. Que el tema de figurar, solo alguien que esté a cargo y no haga nada, como algunos presidentes que hemos tenido, pero de la República. Ese es otro tema. Ajá, pero en el caso de cuando se está a cargo, y sobre todo si estás a cargo completamente pues, no solo el cortejo, sino que todo lo que sucede, el cuidado de la imagen. Yo siempre decía eso con el tema del cuidado de las imágenes. Ya cuando uno va en la calle, siempre a los tribunales decía, un ojo arriba y otro abajo, mucha. O sea, sí las liras, sí los inspectores de liras, o sea... Parece una iguana. Por Dios. Pero sí es el tema, o sea, quienes hemos estado sabemos la cantidad de adrenalina y de atención y de estrés que se le dedica a esto. Y pues sí, definitivamente una analogía que me hacía una persona que estimo mucho, siempre me decía, te das cuenta que los pilotos de los aviones grandes, un 747, son los canosos barrigones. Y los patojos llevan los aviones que valen menos, los más chiquitos, los que llevan 100 personas, los que llevan 400 gente son gente grande. ¿Por qué? Porque la experiencia les permite no solo pues el conocimiento va de la parte académica y la parte de experiencia. Pero en el caso de las procesiones y de un cortejo profesional, es el tema de la experiencia en la que te dice hasta el clima. Uno se vuelve puchica, como tipo pronosticador del INSIUE para ver las cosas, ¿verdad? Sí. Otra cosa que uno va aprendiendo conforme el tiempo es
cuando tu gente no va haciendo bien las cosas. A veces dicen, es que Luis o Pablo muy gritones o muy mandones, pero la misma experiencia te ha enseñado de que si van a dar un paso a la derecha, sabes que no lo tienen que dar porque va a haber algún inconveniente. Correcto, sí. Y a veces uno se los anticipa y tal vez no le cachan a uno y si hay que subir el tono uno un poquito, pues sí que es la voz de mando. No, o sea, la cabeza. La cabeza, digamos, el capitán en el barco es quien tiene la responsabilidad, el último que se baja. Y sí, es al que le jalan mal las orejas. Exactamente, tenés que tener tu equipo bien aceitado. ¿Y qué pasa si vas rápido en el carro y te atraviesa algo? Tienes que frenar duro, no vas a frenar suave. Lo mismo sucede en este tipo de decisiones. Pablito, algo que si tuvieras la oportunidad de estar al frente, que Dios mediante así va a ser, algo que no harías, algo que hayas hecho, pero que digas tú, no, esto no va conmigo ya. Te la pongo difícil, ¿verdad? Difícil, pero yo creo que tal vez algunas decisiones, como por ejemplo, ¿qué podría ser? El tema de la marcha, el haberla soltado completamente, el haber, digamos, había una leyenda alrededor de la marcha que no era cierta, no había disposición del Último Testamento del Señor, no había, todo eso era cuento. Pero, digamos, ya uno ahorita se da cuenta que eran las cosas que hacían diferente a Santa Teresa. Sí, no había una identidad musical en la calle para que todo el mundo la identificara, pero tal vez lo hubiera hecho de otra forma. Posiblemente hubiera hecho un estudio artístico más profundo para poderla ir soltando. O sea, haberlo hecho de otra manera, no haberlo hecho de sorpresa como lo hice en el Parque Central ese año, que estaba programada la marcha fúnebre de Chopin, que era la que sonaba ahí, y de repente cuando sonó la marcha, hubo gente que casi me arranca los pelos, de otros que lo celebraron muy bien. Posiblemente eso hubiera sido algo que no es que me arrepienta, pero tal vez lo pudimos haber hecho mejor. Claro, claro. Fíjate que te cuento que el tiempo... Lo dijimos. Falta mucho por hablar, Pablo. Yo quiero agradecerte que hayas venido hoy. Hay mucha gente que que estuvo pendiente de tu entrevista, que quiere saber más de vos. Y abiertamente te digo, para una próxima oportunidad quiero tenerte nuevamente y entrar en temas más profundos, siempre de la organización de esta procesión, de esta bella y querida y amada imagen de Jesús del Rescate. Nos falta un poquito la parte esa del romanticismo, claro, su historia, sí, y cositas que tenemos, pero... El tiempo se nos ha ido, se nos fueron los 45 minutos y agradecerte definitivamente tu presencia el día de hoy. Pues muchísimas gracias, Luis. Para mí fue un gustazo, pues, te tengo mucho aprecio. Cuando ustedes crecían a una velocidad impresionante en esos años 90, 2000, que iba la cosa por otro camino, nosotros seguíamos siendo la procesión de barrio, la procesión pequeña, éramos, digamos, completamente la antítesis una de la otra, y sin embargo el gran arraigo popular y tan importante ancestro que tiene el cortejo del Calvario, como lo tiene el de la parroquia, como lo tiene el de Beatas de Belén, o sea, todos tienen su propia identidad y su esencia. Exactamente, su esencia siempre fue marcado por lo, como te decía al principio, no fueron excesos, fueron innovaciones que con el tiempo se han probado como correctas. Y pues Dios dirá si estamos mañana y si estamos la próxima. Para mí será un gustazo estar con vos. Claro, gracias a ustedes allá en la comodidad de sus hogares. Y pues espero que les haya gustado esta entrevista. Nos falta mucho por platicar, pero quiero dejar este mensaje para cada uno de ustedes que de alguna manera participan dentro de alguna asociación, hermandad, cofradía, o que simplemente son del pueblo católico que llega a las banquetas a elevar sus oraciones a cada una de estas sagradas imágenes que nosotros procesionamos. Cada persona que dirige una hermandad sacrifica mucho. Se los dije en un principio, su tiempo, su familia. Muchas veces han habido conflictos familiares precisamente porque uno dedica buena parte de su tiempo posterior al laboral y que lo hace con un solo fin, ser uno instrumento
para poder llevar un mensaje catequético a través de la plástica de las procesiones y que siempre hemos querido hacerlo de la mejor manera. Así que quédense con esta idea y en la próxima pues tocaremos temas ya interactuando con ustedes, con preguntas para Pablo Aparicio, quien a bien va a tener que responder. Así que Dios les bendiga, que María Santísima los proteja con su manto bendito y que Jesús del Rescate en esta noche acoja nuestros sueños. Feliz noche.